Saludos a todos los seguidores en YouTube. Estamos aquí los chicos de For Creative en este año nuevo 2021 con Yoshi y yo soy Blink. Empezamos el año con un nuevo podcast, nuevamente Blink y yo. Esta vez vamos a compartir nuevamente experiencias y anécdotas personales sobre estos temas que hemos estado tratando recientemente. Pues sí, más que nada queremos comenzar con algo un poquito ligero porque ya vimos cómo terminó el 2020 de ajetreado y el 2021 parece que va para más de lo mismo. Entonces, pues vamos a tomarnos un pequeño momento, aparte de las festividades e incluso de todo esto, lo que está ajetreando al mundo. Y en estos momentos vamos a mencionar solo una como pequeña anécdota o nuestras referencias personales del por qué a nosotros en particular salimos como de la religión, de que, como se dan cuenta en algunos de los videos pasados que hemos estado hablando, pues, van en la referencia de nuestra línea de análisis crítico, nuestra línea de razonamiento que tiene que ver con el hecho de cómo vemos un poco el mundo. Así que pues tal vez les interese algo de lo que de nuestras experiencias pueden coincidir con las que han tenido ustedes mismos. Sí, porque, bueno, como te habíamos mencionado en otros videos anteriormente, es difícil que nosotros como gente que creció en México, hablamos de nosotros en general y de ustedes, de todos los que hemos crecido en México, no tengas una influencia de la religión en tu vida, sobre todo en tus años iniciales, ¿no? O sea, de veras es como, son casos muy aislados en los que probablemente no te viste influenciado por este tipo de ideas. Blink y yo pues sí las vivimos, en nuestra época de infancia sí tuvimos este contacto con este tipo de ideologías y pues es algo que queremos compartir con ustedes, como cada uno en nuestro punto en particular, cómo se desarrolla ese tipo de mentalidad, este tipo de, a pesar de no venir como de familias que digamos que son muy religiosas o que sean muy estrictas en ese punto, sí, quieras o no, pues tiene una influencia en tu vida, sobre todo, bueno, a mí mi parte personal, voy a adelantar, pues yo estuve en una escuela católica, así que quieras o no, pues ahí sí hay mucha influencia de este punto, pero como cuando vas creciendo, cuando vas formando tu propio criterio, cuando vas formándote tu propia forma de pensar y de ver o tratar de entender el mundo, te vas despegando de este tipo de ideas o de este tipo de creencias para empezar a tener como una visión diferente, ¿no? Es un poco lo que le queremos comentar a ustedes, probablemente muchos se sientan identificados, les digo, prácticamente casi todos hemos crecido en este ambiente o en esta ideología religiosa en México. De alguna otra forma sí está moldeando a los pequeños y sí está muy presente en la vida cotidiana. En la vida cotidiana mexicana. Sí, cualquier lado que voltees puedes ver como un crucifijo, una virgencita, el típico cuadrito del ángel de la guarda guiando a los niños en el puente, que en todas las casas mexicanas los niños lo tienen ahí. Sí, en cualquier lado que se hereda de hermanos a otros hermanos y de padres a sus hijos, ¿no? Sí, que ahí es parte de como de las herencias tradicionales que tenemos, con las que nos creamos y que estamos, como dijimos, estás viendo en todos lados, no solamente en las casas, sino incluso vas saliendo a la calle y no puedes escapar de ver una imagen o una referencia. Toda la iconografía religiosa que es imperante aquí en México, sobre todo aquí, que es mucho sobre todo el culto a la Virgen de Guadalupe, que en todos lados es la referencia de la Virgen de Guadalupe. Sí, en toda Latinoamérica, que es muy presente todo esto. Más que nada queremos como ponerlo en el enfoque del... Bueno, yo creo que quería más colocar en el enfoque de por qué más bien salí, porque como dijimos, es muy común eso de que estás creciendo, estás desarrollándote en esos ámbitos, como dijimos, por ejemplo, mi familia sí... No puedo decir que sea muy católico, pero al menos sí en el sentido muy supersticiosos, muy creyentes en diferentes ámbitos. No es que realmente se hayan acercado tanto a la iglesia, pero que sí están muy presentes o muy circundando alrededor de cada una de las festividades o los eventos y las cosas que había, porque al fin y al cabo la religión sigue funcionando como en el aspecto social, sigue siendo muy presente para cómo forman las comunidades. Sobre todo mis papás, que crecieron mucho en ámbitos más cerrados, como lo que son las comunidades un poco más rurales, donde todavía es más fuerte la creencia a todo este aspecto supersticioso. Sí, está más arraigado que en ciudad. Entonces es todavía más sencillo que me haya desarrollado todavía como estas creencias, pero yo tuve como esa como curiosidad de querer acercarme, porque de alguna forma, y ahora que ya soy más grande, sí lo entiendo más o lo puedo racionalizar más, como en el sentido de que sí pensaba más de que esa es una forma de acercarme a mis padres, porque nunca fue de que haya tenido un acercamiento como de cariño, de entendimiento. Real, así, una comunicación más directa. Sí, sobre todo eso, una comunicación como de entendimiento, no siempre era más como la idea, no, solo son los padres, ellos hacen lo que... Hacen los padres. Sí, solo tenemos que seguir las indicaciones, solo tenemos que seguir porque, bueno, también era con mis hermanos era igual, seguimos las indicaciones porque ellos son los papás y ellos saben lo que están haciendo, no los cuestionan, no
no los preguntas de ninguna forma, simplemente pues, les tomas la palabra porque son el modelo de autoridad que tienes presente. Pero de alguna forma, pues como chico siempre tienes esa idea de querer acercarte, querer crear ese vínculo. Entonces yo pensaba, o en ese momento, como le digo, Lo sentías. ahorita como lo puedo recién decir, que la forma en como yo lo entendía, de que si de alguna forma, como, bueno, mi mamá sobre todo, que sí, siempre era muy de estar rezando, estar yendo a misa y estar atendiendo ¿cómo es? Las celebraciones que estaban haciendo ahí. Bueno, entonces si de alguna forma me involucro, también tal vez de alguna forma logré un poco esa conexión con ella. Exactamente. Lo malo es que ahorita sé que no es que funcione de esa manera. Bueno, al menos no que ya funciona, tal vez con otras personas sí puede haber funcionado mejor. El hecho que digas, bueno, así como ella se acercaba al templo, entonces si tú te acercas, ella va a tener una conexión. No, realmente nunca la tuve de esa manera. Pero sí estuve muy involucrado desde muy chico, que estuve en el grupo de, le dicen monaguillos, ahí más bien de acólitos, los que están acompañando al sacerdote en los eventos religiosos, en las celebraciones de las misas. Pero siempre fue más como una referencia de, bueno, es que esto es entretenido, están un montón de cosas de mi edad, hacen más relajo que solamente estar atendiendo a la misa. Sí, estás en la misa, pero eso solo es un ratito. Es una parte, ¿no? O sea, la idea es, voy a ir con este grupo para convivir y socializar con otros chavos de mi edad, para hacer cosas con ellos, ¿no? Sí, y sobre todo que es ese acercamiento la primera parte que tiene que ver con ¿qué significa más o menos esto lo que significa la hostia, lo que significan las oraciones, lo que significan las partes que están leyendo de la Biblia, cuando hacen las lecturas y los evangelios y las homilías. Y aunque de repente algunas cositas por ahí me saltaban como las que me preguntaban, bueno, ¿eso qué tanto sentido tiene? O eso, ¿en qué forma puede aplicar? No es que realmente le haya metido mucho coco, pero porque más bien estaba distraído con la idea de, bueno, es que esto es entretenido, me puedo sentir como un poco entre útil, porque estoy ahí apoyando de alguna forma, y al mismo tiempo tengo esta recompensa porque es crear un grupo social, estar en este grupo social que, como mencionas, están más o menos de la edad y tienen otras actividades, les gusta jugar fútbol, les gusta tener torneos incluso que sean entre las diferentes parroquias que había por ahí. Sí, al final cuentas es convivencia, ¿no? Que a esa edad más que nunca la necesitas. Sí, porque es parte del hecho del desarrollo personal. El estar siendo parte de la comunidad en la que estás viviendo. Y como dije, pues esto era como solo una representación. Una parte que se me hizo muy como nutritiva en ese sentido, de pues enriquecerme con las experiencias de otras personas, de otra gentecita, sobre todo la gente de mi edad, y estar disfrutando el rato. Pero como dije, no pensé mucho realmente en ese momento, en lo que va a referencia a eso. Solamente tomaba lo que me decían y te dicen, bueno, simplemente te preguntan, tú ya dices, tú das la respuesta de cajón que nosotros estamos dando y listo. Y es la respuesta, más que nada, de dudar o poner entredicho o ponerte a tener como que estas disonancias, ¿no? Empezar a hacer esas vinculaciones. Sí, de repente ya empezaban a salir algunas, porque cuando empiezas a escuchar cosas como lo de los mitos el mito del diluvio, el mito de la creación, que son cosas bien básicas, pero que te enseñan en cualquier parte del cristianismo, no solamente en la religión católica, pero ya te empiezan a resonar porque dices, bueno, ¿qué tanto tiene sentido con eso? Y al mismo tiempo estás yendo a la escuela y te están empezando a dar instrucción científica y te empiezan a decir, ya no cuadran una versión con la otra, y te están diciendo, sí, de un día para otro Dios creó el mundo y todo lo demás. Y como que, pues, no, fueron 7 días. No, fue un día perdón, 6, sí, bueno. El 7 fue para descansar. Sí. Sí, va más o menos el mito. Pero entonces, de repente empiezan a disonar esas cosas. Bueno, me están diciendo que Diosito estaba ahí, hizo eso. Pero por acá me están diciendo que el mundo no es como funciona. Las cosas no se quedan de un día para otro, ni por arte de magia. Entonces, pues cuál será la verdad. Y como una cosa se está cultivando más que por la línea de la escuela, por la línea de la educación, que eso continuó, no se dejó de lado como eso, que solamente en un momento te decían, bueno, sí, tienes que saber que lo que dice la Biblia es esto, y ya, punto. No es que realmente puedas andar más, porque no se ha escrito nada, no se ha añadido nada en cientos de años que tiene de haberse establecido como los libros canónicos, pero bueno. Como dije, no es que lo estuviera pensando mucho, solamente se quedaron ahí como algunas banderitas que empezaban a surgir de duda o de cuestionamientos. Y se quedaron ahí como marcadas. Y simplemente continúa con lo que sigue. Entonces, como dije, principalmente sigue creciendo, me sigo moviendo de un lado para otro, principalmente cuando salto de la primaria a la secundaria y luego de la secundaria a la preparatoria, que es cuando también ya por estar creciendo ya no pude estar en este grupo de los del monaguillo, pues es como solamente una parte de iniciación es para un grupo muy específico de edad, y cuando están muy grandes pues bueno, ya te mueves de ahí porque tienes que
estar haciendo otras cosas. Y como dije, mucha gente simplemente continúa con su vida, ¿no? Mucha gente no se dedica a analizar realmente como eso. Es como cuando haces tu primera comunión, porque te están diciendo que tienes que hacer tu primera comunión. Pero tú no tienes ninguna convicción ni idea realmente de lo que estás haciendo. No, en ese momento, es muy complicado que de veras teniendo esta edad te puedas decir, no, sí, es que lo que estás diciendo sirve mucho y lo creo y tengo que estar repitiéndolo porque para otros niños va a ser igual de importante. No, pues para la mayoría de los niños ni siquiera les interesa. Ellos quieren su traje nuevo y el festín que viene después. Sí, como dijimos, lo que tiene que ver con el entorno y el desarrollo social. Si tu familia está orgulloso o te puede o lo ve como un logro. Sí, como un logro de que estés llegando a esta cúspide que es lo que es un sacramento. Obviamente en la vida social, en la vida civil actual no representa realmente nada. Solamente es como un evento más que se celebra entre las familias y listo, te mueves. Obviamente también dependiendo de qué tan religiosa es tu familia. Sí. Pero pues era parecido, ¿no? Simplemente si estuviste ahí en alguna cosa del templo, pero nunca dedicaste realmente mucha atención, ni sentiste que fuera realmente algo tan apegado a tu vida, pues simplemente se sigues moviendo. Yo no sentí que fuera apegado, pero me gustó mucho la sensación de estar en un grupo, de ser parte, como de esa comunidad, ser parte de lo que se estaba haciendo y sobre todo lo que tiene que ver con los momentos de recreación, porque pues, estás ahí ese grupo y ya vamos a festejar el Día del Niño y todo, y vamos a algún lado, o vamos a pasear de tal lado en fecha en vacaciones, y eso sí se quedan muy grabados y es lo que te interesa. Salimos de la ciudad, vamos a un retiro o algo como eso. Sí, bueno, en ese momento no era tanto de retiro, pero era más como de ir a algún balneario, a un parque. Okay. Como dije, a salir hacia el torneo de fútbol en el verano. Vamos al torneo de fútbol porque es muy divertido jugar fútbol. Y como me quedé mucho con esa sensación, cuando crecí y dije, bueno, tal vez haya algo más como este estilo, pero que sea más para la gente de mi edad, que ya es más adolescente, como dirigiéndose a la juventud un poco. Y sí, me enteré que sí había un grupo como de adolescentes que sí tenían también como esto hacían sus reuniones y también festejaban las cosas que se festejan pues, normalmente aquí en las celebraciones de religiosos. Pues religiosos y incluso no tan religiosas algunas, pero pues obviamente sí iba apuntando para eso. Y entonces fue eso de agregarme a ese grupo, estar viendo lo que hacían, pero aquí sí era un poquito más acercarse como a esa idea de cómo ir agregando, tomar las cosas de Dios, ¿no? Entre comillas, las cosas que te están diciendo de Dios en serio. Y aquí sí fue donde empezaba a ver eso de, algunos retiros de vez en cuando, algunos puntos de donde te decía, vamos, que es de hacer oración, ¿no? De asistir a misa. Y eso obviamente ya me parecía bastante entretenido. La parte entretenida sí la quería hacer, pero esa parte que era más de que tenía que hablar con lo del que estuvieras creyendo todo con convicción de lo del la idea cristiana, pues no tanto. Y a lo mejor en la primaria no le pasó como a usted, porque también era común, las niñas no las dejaban ser como acólitos, no ser monaguillas. Pues claro. En ese entonces, creo que recientemente ya está un poquito más abierto en ese tema. En algunos lados ya he visto niñas que están también ahí acompañando al sacerdote. Sí, no, el papel de las niñas en ese aspecto sí es totalmente distinto. Pero bueno, como adelanté al inicio, pues yo sí tuve mucha influencia religiosa en el sentido de la educación, porque toda mi primaria y de hecho mi secundaria fueron en escuelas católicas. Así que es una influencia totalmente directa. También la persona con la que más convivía en ese tiempo, probablemente con la que más tiempo pasaba en mi infancia, era con mi abuela. Y ella era muy religiosa, pero muy, muy religiosa. Incluso estaba en un club de la Biblia y había viajado a Jerusalén. Y también seguro estaba para pasarla muy bien todo el tiempo. Así que ella sí, era todo el tiempo que platicaba conmigo, pues era mucho del que me decía cosas religiosas y de Dios. Y tenía su cuarto lleno de imágenes y, o sea, toda la iconografía, todo el paquete así completo de señora religiosa al 100, ¿no? O sea, y pues, al ser la persona con la que más tiempo pasaba, pues sí tenía mucha influencia de ella y el hecho de que en la escuela, no sé cómo lo hacían, ya no recuerdo cómo combinaba la parte educativa, como tú mencionas, que a veces esa disonancia, bueno, te cuentan lo científico, pero a la vez lo religioso, pues aquí de alguna manera como que hacían que encajara o no hagas demasiadas preguntas y tú quédate con la versión que más te suene a ti o algo. Sí, pues sobre todo estando chico, te decían así como que no la analices tanto, nomás si te preguntas, tú dices que sí. Tú escúchalo y asúmelo, ¿no? Pero había algún punto gracioso porque si bien en la escuela tenía esa educación y mi abuela era la influencia directa, estaba el caso de mi padre porque él no era, bueno, según yo, no debería como que era creyente, pero tampoco diría que era ateo. Él se definía como agnóstico, lo cual era gracioso porque él había estudiado toda su adolescencia para ser sacerdote. Sí, para ser sacerdote. Él estuvo en el seminario, sus estudios de ¿cómo se dice? De académicos los hizo en el seminario. Todo lo que aprendió de filosofía, de teología y todo lo que estudió y terminó siendo escritor, todo eso lo estudió en un seminario.
Así que tuvo toda esa, lo cual es gracioso, que siempre Toda se menciona, preparación. toda la preparación, que siempre se dice, es que la gente que estudió o estuvo muy metida en eso es la que termina más alejada de la religión a final de cuentas, ¿no? ¿Quién sabe por qué pasa Pues eso? algunos, obviamente. Sí, no siempre, obviamente hay gente que sí termina yéndose por ese camino, pero hace gracia que mucha gente que está muy metida ahí es la que termina como que no, como que le hace más ruido al final de cuentas ese entorno. Supongo que tiene que ver también con el efecto de lo de disonancia. Que Sí. se me platicó que eso de que su papá más él quería aprender, pero no es que le interesaran las cosas de la iglesia, pero era la única forma en que podía En que podían aprender, sí, por como, bueno, su contexto familiar y demás, era la oportunidad que tenía para que él quería estudiar, y pues fue la oportunidad que se le brindó, así que él siempre nos contaba de la idea de eso, cuando me dijeron que ya era el momento de darnos el corte del cabello y ponernos ay no, ¿cómo se llama? Ese que le ponen a los padres cuando se reciben. Dice que él salió corriendo porque no saben que yo no vine a eso, yo vine a estudiar y yo me voy corriendo. Ya estudié. Sí, ya me largo. Así que él siempre desde inicio me metía como la idea de la duda, o más bien no me la metía de la duda, pero si en mí surgía, la alimentaba. O sea, me decía, sí, cuestiónate o preguntas. Ahí va a averiguar más. Sí, va a averiguar. Si yo le ponía una cuestión, dice, bueno, pues, ¿y tú qué crees? ¿O tú qué piensas? O la parte de la científica, pues tienes razón. ¿Tú qué crees de la otra? O algo así, ¿no? Como que nunca me censuró, que es algo que es maravilloso, porque sí me dejaba mucho esta idea de profundizarlo. Y nunca se me va a olvidar, por ejemplo, una duda que en mi infancia me jodía mucho, que era esta parte cuando se nos presentó el concepto de la Trinidad. Que en ese momento mi cabeza hacía explosión de que es que cómo es que me dices que son 3 personas, pero es una al mismo tiempo, o sea, no entiendo, mi cerebro de 7, 8 años no entendía ese concepto, se me hacía algo demasiado abstracto. Sí, no, es que es uno de esos conceptos dogmáticos que simplemente no... Que no te dicen que así es, pero que así es y sí, o sea, no ocupas explicarte, no ocupas razonarlo, no ocupas analizarlo de otra forma, solamente si preguntan, dices eso. Te preguntas, ¿cuántos son? Son 3. Son en 3, en uno. Y uno representaron las 3 formas. En las 3 formas, sí, ese es el concepto. Es demasiado mágico y abstracto y por eso no lo puedes entender con tu cerebro de humanito. No, y que cuando estás chico dices, pero es que a lo mejor porque estoy chico no lo entiendo. Y luego cuando ya creces te das cuenta que de verdad es que nadie lo entiende. Sí, no, es porque que no tiene explicación. Porque así fue, porque yo primero le pregunté a mi abuela y ella me decía, no, pues que así es. Y yo, pues, ¿cómo que así es? O sea, explícame, porque pues, yo no sé, porque así es. Solo está en la misma posición, también me lo dijeron así. Sí, así me lo dijeron y no me lo cuestioné, así que así se queda. Ah, pues padre, qué bien. Genial. Y cuando se lo cuestioné a mi padre, él me decía, bueno, es que es un concepto como abstracto, te quieren meter en la parte religiosa. No te van a dar una respuesta porque no la tienen, no la hay. Literalmente no. Así que mejor tú ahorita no te concentres en eso porque estás muy chica, como estás pensando en eso. Ignóralo, o no le hagas. No directamente ignóralo, pues, pero no trata de no complicarte con eso porque no te van a dar una respuesta porque no existe, no hay, no en sí. No en sí no hay una respuesta. No es como un argumento que puedas racionalizar, no es algo algo exactamente. Que puedes analizar o puedes reflexionar para ti mismo. Simplemente es esas cosas que sí, las aceptas y ya. Y ahí queda. Basta lo que sí. Y bueno, esa anécdota se me queda muy pegada porque fue como que mi primer gran duda que me hizo pensar. Bueno, no duda, pero como el conflicto en mi cabeza de que yo no entendía. La primera gran disonancia, ¿no? Sí, que me hacía. Porque es el hecho de que, bueno, si se supone que las cosas de la iglesia son razonables, son entendibles, pero esta ya no suena razonable. Esta ya no la sentí nada razonable, porque así como mencionabas tú que de los mitos que del diluvio, que de esa... Exacto. No sé, en mi cabeza no eran tan raros porque como siempre era de que leía historias o me escuchaba historias de fantasía y eso ves, pues van en la misma línea, son como cuentos, pero pues a la vez... Cuando puedes entender cosas como dices, bueno, hay magia en el mundo, hay cosas sobrenaturales en el mundo. O que también es lo común si estás criándote en un aspecto donde todos este tipo de cosas son comunes, pues algo como dices de que Dios creó el mundo de esa forma, pues no lo cuestionas tanto. No lo cuestionas, sí. Y tú como que le das ese poder maravilloso a Dios, ¿no? Que imaginas que pues es Dios, pues Él lo puede todo, así que pues no tendría por qué serte raro de que haya creado algo así de esa manera tan fantástica. Pues si es Dios y son cosas de Dios, pues las cosas de Dios son fantásticas, son fabulosas, ¿no? Y así como que se quedaba en ese aspecto como mítico y a la vez como, pues no le buscas porque como es Dios no ocupa buscarle una razón o racionalizarlo como mencionabas ahorita. Y pues bueno, fue mucho tiempo con ese tipo de idea, pero a la vez, les digo, o sea, me causaba mucha gracia que siempre que me surgía alguna duda o algún cuestionamiento, o incluso al revés, si yo me ponía como muy en el punto de no, es que soy muy creyente y tengo que rezar para que no pase algo, porque también, según yo, una vez que mi abuela se puso mal y yo me asusté mucho y me agarré, recé, y se curó, bueno, creo que señor como que le dio aquella de que no podía respirar, también era muy exagerado, y según ellos de que no podía respirar, un poco de sí, ándale, algo así, decían, es que me estoy muriendo, que no sé qué, y me puse a rezar yo como loca porque sentía que se estaba muriendo, y se recuperó, ¿no? Y yo estaba muy orgullosa porque yo sentí que la había salvado, que ella había sido... No, es que yo la salvé porque recé mucho. Y mi abuela de, ay, sí, muchas está gracias. Creyendo, sí, esa idea recompensa, ¿no? Sí. Y mi papá de, no, es que eso es una tontería, así no funciona, ¿no? No es que alguien se salve porque le rezas mucho a Dios, ¿no? Y cosas como eso que en ese momento yo lo sentía de, ay, me sentí mal, mi papá me está bajando de mi nube de alguna manera. Ahorita lo agradezco mucho porque es bueno, es que
sí, o sea, está bien, no te estés creyendo eso. Y siempre era así seguido, porque mi abuela también era de creer cosas como de fantasmas o de espíritus. Pues sí, ay, aquí... la nena supersticiosa. Sí, la Mila de superstición. Aquí anda el espíritu de fulanito, y aquí está todos mis papás que andan aquí en la casa, y mi hermano, que teníamos un hermano mío que falleció, anda por aquí, el su espíritu y demás. Y yo cuando lo creía y se lo mencionaba a mi padre, decía, no creas tonterías, esas cosas no existen, esas cosas no son de verdad. Que él siempre me traía como que a la realidad. Siempre me jalaba constantemente. Y por momentos a mí me molestaba como la idea, es que sí quiero creer cosas, como ya he mencionado antes, ¿no? Que tienen necesidad. Y sobre todo como niños se me fura que es mucho de tu imaginación. Y sí quiero creer que existen estas. Si lo estás viendo como cosas como en la televisión o otros lados, lo estás leyendo como en algún cuento o algo así. Y obviamente quieres hacer una asociación con la realidad. Es como la experiencia de que dices, todos de niños quisimos pensar que tuvimos superpoderes. Todos de niños en algún quisimos momento, volar o quisimos experimentar a ver si de veras teníamos poderes psíquicos o cualquier cosa que se te haya ocurrido, que hayas visto, porque tienes esa referencia. Pues sí, es común, estás chico, quieres conocer el mundo y quieres sentir eso. Sí, y quieres pensar que tú mismo también estás en ese aspecto especial. Pero mi padre siempre era el punto que me traía, ¿no? De revuelta, ¿no? Espérate. Clita, ¿no? Ajá, o cuestiónatelo bien, o piénsalo bien, o de plano me decía, no, eso es una tontería, no lo pienses así, o es algo así. Sí, que a lo mejor decírtelo así como de niño, pues sí, es un poquito... Que te corta, pero a la vez, o sea... Me cortaba, pero a la vez, como yo a mi papá siempre le daba la imagen, no es que es la persona más inteligente que conozco, así que lo que él me dice es verdad. Tiene una razón para eso. Y porque me la da razones, y porque me explica el por qué, no es porque, pues un duende lo hizo, un mago lo hizo, ¿no? O sea, él me explicaba las cosas y por eso yo entendía que él era alguien que sabía de lo que estaba hablando. Así que... No como otra mucha gente que sí, como mucha gente que nada más te dices, porque sí, ya. Así que esa parte, pues, fue algo que me fue generando a mí una idea crítica o un pensamiento crítico desde esa edad pequeña. Si tenía ideas como esas, o si compañeros en la escuela me decían, ay, que se apareció fulanito, que no sé qué, yo, no, eso no es cierto, es que no lo has visto, o demuéstramelo o algo, ¿no? Ya desde tan chica yo ya me ponía como en esa posición de... Sí, porque no... Pero es por lo mismo de tratar de entender, o sea, si estás siendo un poquito racional tan solo con eso, sí. Como cuestionarte lo de esta persona, lo que me está diciendo será verdad, eso que me está diciendo es posible, hay una cavidad donde puedas considerar que eso es real, o que es de lo que está hablando, que te digan de eso, de que haya fantasmas, que espíritus, o que vienen, se mueven se aparezca. Porque es comunísimo los niños, me acuerdo que lo decían mucho. Estaba muy de moda cuando yo estaba en la primaria. Si marcas 66 en el teléfono, que teníamos un teléfono allí dentro de la escuela, te contesta el diablo. Y yo, ay, sí, cómo no. Hola, señor diablo. Sí, ándale. Y que sea mi papá, no, es que es un chiste porque te dicen Don Diablo, y que es cuando contestas de Don Diablo, que era un juego de palabras. No sé, pero ese tipo de cosas así, incluso a mí me gustaban porque yo lo trataba, ay, sí, pues que se aparezca o que me diga, porque yo ponía como el reto, es que yo sé que no es cierto, así que, y me daban risa que los niños les tuvieran miedo de ver las cosas como eso cuando yo decía, es que de veras yo sé que no es cierto, porque le tienen miedo a eso. Es como decirte, ¿no? No lo están razonando, no, la verdad es que no lo están razonando. Nomás me lo creo así ya. Sí, porque como parte de crecer, como decimos, este aspecto de las supersticiones, aspecto tan solo de lo de religioso, es que hay una gran parte que se rinde al miedo que está circulando alrededor de las cosas prohibidas y las cosas que tienen que ver como con el diablo o lo que no entiendes, ¿no? Como lo que hablamos en el video de Halloween. También. Pues sí, también, pero porque estás creando como como que esta nube, todos esos aspectos que estás ocultando porque no quieres que se hable como si vieras eso así a un acercamiento, como usted me debe contar que también su abuelita llega a decir eso de no menciones al diablo porque se te aparece así como si de veras hubiera alguna forma, como si estuviera un método o una particularidad en la cual sí, vamos a invocar al diablo solo porque no tengo nada mejor que hacer. Sí, voy a sacarlo. O porque como si tiene mucho tiempo libre para estar apareciendo a la gente que está hablando de él. Ay, pues me acabo de olvidar una vez que me caí 3 veces seguidas por mi torpeza natural y mi abuela me agarró y me echó agua bendita porque según ella es porque el diablo me estaba tirando, o sea, dices que ya fue mucho, el diablo está encima de ti, te está tirando y me empezó a echar agua bendita y yo, espérate. Como si de veras estabas hablando de una entidad sobrenatural que tiene capacidad de afectar a la gente y se dedica a estar tirando a niños porque no tiene algo mejor que hacer, ¿verdad? Sí, porque esa es su forma de estar aterrando al mundo. Pero digo porque también es algo muy común en esto del cristianismo, es el miedo al infierno, el miedo a la condenación. Y eso se queda muy, muy, muy marcado si te lo empiezan a dejar desde niño. Desde una edad muy temprana. Entonces algo como eso de decir, es que el infierno es un lugar terrible de condenación donde estás sufriendo por toda la eternidad. Entonces hay mucha gente a la que se le queda muy grabada. Yo de cierta forma sí tengo un poquito como esa secuela, porque como sí, me lo inculcaron también desde muy chico, y son de esas cosas que difícilmente se te pueden salir, por más racional que trates de analizarlo, esas cosas que se te quedan muy grabadas. Muy grabadas, sí, muy porque es como el estar
creándote una familia abusiva, es como estar creándote en un ámbito un poco, digamos, pues tóxico, ¿no? Sí, muy tóxico, que hay secuelas, siempre hay como ese síndrome postraumático obviamente va en diferentes escalas, pero que se te queda marcado, y esto es algo muy inherente con la idea del cristianismo, de la idea de la condenación. Entonces, de una o de otra manera, toda la gente que está en este aspecto se le inculca desde muy chico. Pues por eso se menciona mucho de que lo usan mucho los creyentes de manera, es que ya ves, fulanito se arrepintió en su lecho de muerte y para no ir al infierno. Pues que quieras, a lo mejor en un momento tan drástico como ese, pues sí, es algo que te viene a la cabeza. Bueno, ¿qué tal si de veras existe? Pues me quiero confesar, o porque me he escuchado casos pues, de gente que incluso te dicen como el mismo Darwin o cosas así, de que es que al final se arrepintieron y dicen, no, es que sí soy creyente porque no vaya a ser que me vaya a condenar. Pues sí, entiendo que en un momento tan drástico como ese en el que hacen tu muerte, te entra la duda y ese miedo que te quedó enraizado dentro de ti. Sí, no, y sobre todo por eso. Y sale en ese momento. Dependiendo qué tantos años te hayas criado con esta línea, antes de empezar a cuestionarte lo que verlo de otra manera, pues mientras más años pasen, pues más está enraizando estas situaciones, y así como existe, te generan ese miedo. Te lo pueden generar con otros aspectos o con otras características de la misma religión o con características supersticiosas. Por lo mejor, que a los niños sí era bien comunes, pues es que los asustas con algo como es que te va a venir el diablo y te va a bajar las patas en la noche porque estás haciendo cosas malas. O tan sencillo como la idea de lo de Navidad que acaba de pasar. Sí, siguen inculcando cosas como esa, de que es que si te portas mal, el niño Dios o Santa Claus, no sé cómo. También, porque también obviamente no se ponen de acuerdo con esto. Alguno de ellos no te va a traer, no te va a traer tu regalo, no te va a traer lo que te quiere dar de Navidad porque te portaste mal, ¿no? Esa idea de compensación o de castigo según tu comportamiento porque te está observando todo el tiempo, obviamente también son cosas que se quedan muy enraizadas en esa parte del inconsciente. Sí, de que sientes que... Bueno, de hecho esa idea de que te están observando es algo que a mí me costó muchísimo superar, incluso en mi adolescencia. O sea, yo era en puntos de cuando empiezas a crecer. Sí, que te agobia, ¿no? Sí, que me agobia. Y es que de verdad me está observando cuando empiezas obviamente a estar más grande y que te interesan ciertas cosas. Que yo decía, es que si estoy viendo revistas prohibidas, Dios me está viendo y me está juzgando. Sí, tan solo porque te dicen que como hay mucho de esto también, de eso, del pecado por pensamiento. Ándale, tan solo el estar pensando cosas que no deberías estar pensando porque ya es un no pecado. Claro. Sí, ya es una cosa de la que tienes que arrepentirte porque Dios te puede condenar por esto. Es de esas cosas que también es muy difícil de sacudirse de encima. Sí, o sea, y a pesar de eso, sí desarrollé un pensamiento crítico de niña y tenía mis dudas y dudaba de muchas cosas y demás, pero aún así tenía mis secuelas y algo como eso, o sea, en mi adolescencia y una adolescencia tardía, pues estoy diciendo que tardé muchísimo como en desarrollarme bien en ese sentido, como a los 16, 15, 16 años que estaba en ese sentido y literalmente me aterraba la idea, es que de veras me estará viendo o estará diciendo o que yo no me sentía cómoda pues con eso, porque yo también yo de niña no estuve en un grupo, como mencionas, pues no había calitas de niñas, pero en mi adolescencia un poco más grande sí entré en un grupo porque mi hermano dirigía el grupo del coro de aquí, de una parroquia de aquí por mi casa. Y él estuvo muchísimos años ahí. Él, de hecho, entró desde que falleció mi hermano, con el que él sí convivía mucho con él, yo no lo conocí. Fue como su manera de escape, de cómo voy a entrar en un grupo con nuevas personas. Con otra cosa para proyectar mi tiempo. Para despejar mi mente, ¿no? Y él pasó muchísimos años ahí hasta escalar y convertirse en el líder del coro, y era el que dirigía y era como que y organizaba las cosas. Sí, el que tomó el mando, así que... No sé, después de muchos años a mí me llamó la atención, sobre todo por la música, porque un día que lo acompañé a comprar como una batería eléctrica así sencilla, y yo dije, se ve padre, quiero aprender a tocarla, y me invitó a unirme, y fue él como que lo que me atrajo, la música, porque siempre me atraía, he sido pésima y nunca he sido buena en la música, y nunca lo fui, terminé dejando, pero siempre me gustaba este vínculo, también como para hacer el vínculo con mi hermano, porque él sí es bueno en la música. Pues sí, como dijimos, ¿no? Al final el vínculo social familiar también buscas ese nexo de los lazos, ¿no? Decir, que a lo mejor compartiendo algo con él te sientes más cercano. Y de hecho sí funcionó. En ese tiempo yo fui muy cercana con él, porque sí íbamos juntos al coro y a pesar de que pues siempre mis limitaciones sociales han sido muy marcadas y realmente no es como que me haya llevado muy bien con la gente así que diga, hice mis buenos amigos o algo, pues no. Siempre fui como muy antisocial ahí. Pero a pesar de eso, pues era un lugar que disfrutaba yo mucho, el hecho de estar con mi hermano y que él fuera la cabecilla, pues yo me pegaba muy fácil. Así que el hecho de salíamos mucho de paseo, salíamos a cenar, nos juntábamos para... Eso de que nos contrataran, porque como éramos los de la música, los del coro nos contrataban para eventos, que para la boda, que para la fiesta, que para el bautizo, que incluso para el funeral, cosas como esa. Y a mí me gustaba mucho eso, o sea, los eventos se me hacían muy divertidos, se me hacía muy padre estar viajando con ellos y estar como que tocando y amenizando y demás, y que la gente nos decía, qué padre tocan chavos, y que no sé qué. Sí, que se sienta apreciada, ¿no? Sí, en ese sentido. Y eso me gustó, o sea, fue un tiempo que yo disfruté mucho, la parte religiosa. Yo ya ahí también estaba ya más con dudas, más ahondadas, porque fue el tiempo cuando yo estaba ya empecé a estar en preparatoria, y cuando se me presentó la filosofía, y fue cuando ahí de plano marqué mi
mi línea de, ¿sabes qué? Estoy totalmente convencida de que no creo nada de esto. Y terminé como de marcar esa línea total. Que antes de eso yo ya tenía como muchos diálogos filosóficos con mi padre, de alguna manera, que yo no sabía que eran filosóficos, más bien que yo le externaba mis dudas y platicábamos. Sí, ¿no? Pues ese relacionamiento natural que se da sí, a cierta edad, ¿no? De que se te dan dudas, si quieres exponerlas, si quieres hablarlas. Y él era con quien yo las exponía. Y literalmente nos llevábamos horas, o sea, horas, todas las tardes completas. Eran de estar hablando y hablando y hablando y exponiendo y diciéndome él sus puntos de vista, yo los míos. Y era muy nutritivo, o sea, era padrísimo el poder compartir ese tipo de cosas y como que me despejaba mucho esas dudas y a pesar de que yo todavía estaba como en un punto muy templado, de que como que sí creo, pero a la vez no, pero tengo todavía el miedo enraizado de que me están observando, de que no y de que sí existe o de sí no, o esa parte de, como que me apara mucho de, bueno, es que no podemos comprobar que existe, pero por lo menos tampoco podemos comprobar que no, así que podría ser como poder que no, pero no tiene por qué ser la imagen religiosa católica que te están diciendo, podría ser una diferente. No tiene que ser de forma tan estricta. Exactamente, así que era como ese punto muy tibio, ¿no? Pero cuando empecé al mundo de la filosofía, que fue en la preparatoria, que a mí me encantó, sí fue como esta parte de, no, es que estoy totalmente segura que no me convence en absoluto cómo me lo están manejando desde el punto de vista católico, religioso, así que de una manera así era como, entre comillas, medio, yo me consideraba medio hipócrita estando yendo al coro porque era mucho, pues sí, le estamos cantando a Dios y estamos, pero a la vez no, porque estoy segura que el 90% de los que estaban ahí tampoco eran que fueran tan creyentes. Que era como decía Blink, que muchos iban pues por hacer relajo. Sí, por el aspecto hacer, social, ¿no? Sí, convives con las personas y creas tus amistades. Y hacer vínculos social. Y salir de paseo y demás. Pero sí, o sea, el vínculo único que me mantenía ahí fue lo de la música y hasta que se terminó al punto que sí fue literalmente, pues se acabó lo del grupo, mi hermano se salió de ahí y ya. Y cada quien siguió con y cada quien fue con su vida. A mí me costó mucho, fue una de esas como que se le llama, o sea, después yo conocí que se le llama, que son los duelos, que no tienen que ser precisamente con la muerte de alguien, pueden ser como grupos o cosas que se disuelvan y que demás. Pues sí fue que me costó mucho trabajo como superar esa parte, pues que era mi manera de entretenerme los domingos y ahora ya no tengo. Y sobre todo porque creo que, bueno, usted me había platicado eso, ¿no? Como que era la más chica del grupo o de las más chicas. Pues, entonces sí tenía que ver como el hecho de, bueno, como los mayores son los que se están yendo porque están moviéndose también así en el aspecto de su vida, sí. Que se están casando, se están mudando de casa y cosas así, y por eso se disolvió el grupo. Pero pues obviamente todos los más chicos que todavía están como que en ese punto de desarrollo, porque todavía no llegan a ese punto en su vida, son los que sienten más como un poquito dejados de lado. Sí, pues ¿no? se quedan a la deriva. Pues ahí se quedan ustedes. Y bueno, como, nosotros con que aquí no hay nada ya, pues me voy a mi casa. Sí, no, pues ya me regreso a mi casa y era como ese punto, ¿no? Pero sí, ya ahí pues ya no había nada que nos mantuviera en ese punto, pero como menciono, ahí ya había pasado esa parte del, bueno, que tenía mis dudas, de repente como que quería regresar, como que no, también fue algo que según yo ya habíamos comentado también de que Blink y yo, bueno, más o menos en ese tiempo nos conocimos un poquito antes, también como que llegamos a conocer un grupo que nos hablaba de ese tipo de cosas de religiosas, no sé, con un enfoque medio extraño, sí. Que también me sonaba muy como de culto, algo así de, no, es que somos el grupo de los especiales y que Dios nos habla de maneras especiales y demás. Y que tienen objetivos en el mundo, así como que sí. No veo cómo, pero bueno. Y digamos que eso como que encendió como lo poquito que quedaba de creyente en mí. Lo hizo sacar un poco así de que, ay, es que a lo mejor sí era cierto, a lo mejor sí, porque eso es la persona que estaba ahí que era como la que nos quiso enganchar en eso. Que nos hablaba de eso. Sí, la que nos hablaba de eso, sí, hablaba mucho, no, es que si alguien te dice que no es cierto es porque estás pagando esa parte creyente en ti y que no sé qué, y no sé, o sea, me ponía como en tela de duda y fue cuando estuve como muy tambaleante en eso, es que será cierto o será que no, y que como que quería yo darle un resignificado a las cosas, no es que si pasan las cosas son por algo y hay algo ahí que nos está moviendo y que dentro del mismo coro, al final mucho que estaba en ese tiempo, se hablaba mucho del parte, es que las cosas pasan por algo, hay como, no tanto como que es el plan de Dios, pero sí como que ahí hablaban mucho de las, que no eran ¿qué? Casualidades, sino causalidades, ¿no? De que había un causal real que generaba que las cosas, que tú empezabas a ver esos como conexiones según tú, ¿no? Que tú empiezas a armar los que yo me acuerdo que... Quería hacer interpretación. Sí, ¿no? Que Blink el otro día me dijo un nombre de eso y ahora se me olvida y ya no me acuerdo cómo lo mencionó, pero eso de que tú le das conexiones que no hay, ¿no? Que para como darles un sentido en tu cabeza o para que diga, es que mira, tienen eso, o darles una interpretación como más allá, tú empiezas a darle o buscarle conexiones o buscarle como interpretaciones distintas y como para que te hagan como como una idea como ya sea que tú quieras darle un sentido espiritual o religioso o cualquier otra esta onda New Age, no, es que se caminan los caminos y lo que dicen del que el cosmos conspira a tu favor y todas esas ideas, ¿no? El chiste está ya como que en una explicación sobrenatural a algo tan común como que pasan cosas. Sí, que simplemente son casualidades, ¿no? Pero bueno, el punto es que así terminó esa situación. Yo pues sí ya me terminé de definir también como
al final de cuentas también como agnóstica me llamaba yo en ese tiempo, también por la idea de pues, que con mi papá seguía igual, con él seguí mucho platicando por muchísimos años de esa parte de mis debates filosóficos los hacía con él y era como que siempre que tenía no tanto dudas, porque ya no era tanto que surgían como dudas como tal, pero sí era mucho de conceptos que quería platicar con él. Quería entender más. Sí, de poder comprender más cosas y cosas así, pues siempre las platicaba con él. Cuando conocí a Blink, pues también empezaba a platicar también con él. Y pues como que eso como que hacía que me sintiera cómoda en ese sentido, donde me terminé de asociar. Ahorita ya no diría que me pongo la etiqueta de atea o de agnóstica o de tal, simplemente pues soy yo y ya, no necesitas como estar poniendo tanto. No, pero cuando ahora ya es más acercada que si te hacen una pregunta como en referencia de eso, de ¿crees que existan Dios? Ya puedes dar una explicación más. Sí, das una explicación más bien una respuesta más acertada, ¿no? Una respuesta más segura para usted. Más segura, ándale, como que tú ya sabes cómo responderla tú de forma convencida, ya no es tanto como es que no sé o tal. Tal vez. Ajá, y aparte sabes cómo fundamentarla, ¿no? Porque tal vez en esos momentos de adolescencia es cuando lo que te costaba. Bueno, yo creo que no, pero no sé muy bien cómo argumentarlo, ¿no? O sea, simplemente, pues, es que no creo, pero no estoy segura o algo, ¿no? Sí, no sé cómo explicártelo, no sé cómo darte una fundamentación, una explicación, un razonamiento siquiera, o siquiera un acercamiento a decirte, como, porque es muy común que cuando escuchas a gente hablando como de eso, de cosas ¿ay, vas a misa? No voy a misa. Ay, ¿por qué no vas a misa? Así como que me voy a poner a explicarle entonces ahorita todo mi razonamiento, mi forma de cómo he crecido y he entendido el mundo para poder decirle a usted que ni siquiera es que le interese, solamente está haciendo una alarma por la pregunta que le está haciendo. Bueno, pero eso. Sí, no, pues ese es el punto. Realmente, no sé, tú no has terminado de compartir cómo terminaste de irte por el camino de... A diferencia de su caso, que por ejemplo yo no tuve a alguien con quien realmente hablar o con quien acercarme para poder entender tus dudas o tus inquietudes de ese tipo, ¿no? Pero más bien es que en una parte, y aquí es lo gracioso porque he escuchado el argumento de parte de diferentes, no solamente como de cristianos, sino católicos y de otras líneas de pensamiento, incluso como musulmanes, que te dicen, es que todos en el fondo sabemos que existe Dios, todos en tu corazón, te preguntas en tu corazón y vas al fondo y no puedes negar que sabes que existe. Como si fuera una característica bien inherente, como que fuera algo que está completamente, de veras, como te dicen, planteado en nuestra forma, en el fondo de nuestro inconsciente que exista algo como eso. Cuando algo como la idea que mencioné, cuando me platicaban como lo de los mitos de la creación o del diluvio o otras cosas, y, bueno, es que eso suena completamente fantasioso. Y sé que las cosas fantasiosas no existen, pero a lo mejor alguna otra característica como alguna característica universal de Dios o alguna forma que se acerca más como al Dios del teísmo tradicional. Sí. A lo mejor algo de ahí sí existe, pero cuando estaba chico, que estuve, como mencioné, que estaba dentro de estos grupos que eran de la iglesia, que eran del templo de ahí, no terminaba de creerme realmente cuando estaban hablando, cuando decían, es que yo hablo con Dios. No, yo no siento que hable con Dios. No siento que de alguna forma me comunique ni que él se comunique de una forma conmigo, pero no lo decía. Obviamente cuando estaba en esos grupos nunca lo decía. Me acuerdo que hubo un par de momentos específicos en donde llegaron a hablar, poner planteamientos filosóficos, planteamientos de la idea de esto. De repente cuando estábamos ya en el grupo de porque cuando estaba con los alcohólicos nunca que realmente se pusieron a analizar nada de esto. Simplemente era haces las indicaciones cuando participas en las celebraciones de la misa o otras cosas de ahí y ya, te olvidas de trata de hacerlo bien y que las cosas vayan con las normativas que tienen, porque pues, solamente era como una función la que tenías. Pero en cambio en el grupo de adolescentes sí pensaban como esa idea de no, es que la parte de acercarse y complementar la parte de Dios de que tienen todas las personas o la necesidad que tienen todas las personas, no solamente la de un grupo social o un grupo comunitario, no, también una parte espiritual, pero esa parte espiritual nunca la terminé de creer. Yo mismo no terminaba de sentir que fuera como, no, razonable, genuina, entendible, explicable, sí, genuino para mí, nunca lo sentí genuino para mí. Y yo tuve un solo momento, lo identifico porque fue un punto muy, 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 muy particular de mi crecimiento que fue un miércoles de ceniza. A ese grupo de adolescentes les dijeron, pues qué tal si ustedes que se supone que están estudiando o viendo cosas de estas de la Biblia y de Dios, no es que realmente lo decían, pero así nos decían, qué tal si les damos unas pláticas a la gente antes de que le pusieran, antes de que hicieran su colocación de ceniza en la frente, como es la celebración tradicional católica de los miércoles de ceniza, de ir a asistir para que te pongan la cruz de ceniza en la frente. Pero ustedes van a dar una pequeña plática para que se sienta más complementaria la acción. En ese momento yo tenía creo que unos 16 años. Estaba muy chico, estaba cerca de mi cumpleaños, pero se me quedó grabadísimo porque fue una experiencia demasiado icónica. Demasiado icónica para mí. Sí. En que me pusieron al frente también y me dijeron, ya escuchaste más o menos lo que están diciendo tus compañeros que están aquí al frente, dando la plática, hablándole de Dios y de su plan y de lo bonito que es ser cristiano.
Y pues entonces tú también puedes darlo aquí a este grupo que sigue, ¿no? Y a un grupo de gente, de adultos y unos cuantos niños y cosas por ahí. Y nunca me di cuenta de que cuando yo estaba hablando, según yo teniendo la idea de que estaba dando un mensaje muy emotivo y muy convencedor de lo que está. De lo importante que es el cristianismo. Sí, ser cristiano y ponerte la ceniza el miércoles de ceniza y estar en las celebraciones. Y nunca me di cuenta que siempre que estaba repitiendo y repitiendo la palabra se supone, o la frase se supone. Entonces para muchos de los argumentos que decía que es que se supone que Jesús dio a Cristo y se supone que murió por nuestros pecados y se supone que vamos a ir al cielo si nos portamos bien. Ahí el inconsciente hablando, ¿no? Sí, que fue una trampa completamente del inconsciente porque yo no me di cuenta hasta que una persona de las que estaba ahí adelante me dijo, oye, ¿cómo que se supone? ¿Es que no es cierto? Y yo en ese momento no terminaba de entender porque decía, pues es que sí, es lo que me han dicho, es lo que se supone que es, porque era la forma como lo estaba expresando para ver, ¿no? Dije, no, sí. Yo no me había dado cuenta. Entonces fue cuando terminó la plática y yo traté de, bueno, no darle mucha importancia en estos momentos y para alguna otra presentación que fue en ese mismo día, no dije realmente mucho, pero trataba de enfocarme en ya no decir que se supone, o sea, tratar de manejarme alrededor de ello, pero al mismo tiempo tampoco haciendo ninguna afirmación, porque yo en el fondo lo que entendía es que si no me convencía a mí, si no tenía alguna razón para justificar que de veras fuera cierto lo que estaba diciendo, ya fuera una cosa como eso, como que haya existido Cristo, o que de veras exista el cielo, el infierno y todo eso, pues no lo decía y no lo terminaba de entender, o sea, ¿por qué no lo creo? Yo trataba de ser honesto, trataba de pensar, es que si no estoy convencido, no voy a decir una mentira. ¿Por qué? Sí. Porque si decir que estoy convencido era una mentira. No estaba convencido. No lo terminaba de entender. En ese momento no había una forma como de justificarlo, pero como dije, no traté de darle mucha importancia. Entonces, después de eso, cuando ya eran actividades que tenían que ver con eso de cosas religiosas, vamos a rezar, vamos a hacer un círculo para pedir, vamos a hacer nuestro retiro donde vamos a estar haciendo reflexiones que tienen que ver con esto y la vida. Trataba siempre de darle la vuelta a las cosas sobrenaturales, las cosas supersticiosas, solamente tomar como la idea de reflexionar, bueno, si hay un buen mensaje para la vida que sirva, eso es lo que tomo. Pero la cosa que tiene que ver con la cosa religiosa, la cosa de, es que Cristo te está observando, es que Él murió por tus pecados, eso nunca lo terminé de sentir ni cierto ni cercano a mí. Cercano a ti, sí. Y es como un argumento bastante común que he escuchado eso de que dicen, es que todos en el fondo lo sentimos. No, yo nunca lo sentí, nunca realmente creí que fuera cierto, ni para mí, ni estando chico, ni estando ahora más grande, ni en algún momento del desarrollo, nunca lo sentí realmente cierto. Pero graciosamente dije, si no estoy convencido, voy a ver si me puedo convencer de alguna otra manera, voy a ver si acercándome a estudiar, a analizar los aspectos religiosos de los otros enfoques, sí, pueda haber que me convenza. Y entonces fue cuando me acerqué como aspecto histórico, vamos a estudiar a ver qué dice la historia. La historia es inconclusa. Vamos a ver sin aspectos de teologías. No, la teología es muy vaga. La teología, como está hablándote de un Dios muy genérico, no es el Dios del cristianismo, entonces no te puede convencer de eso. Te puede convencer de alguna otra idea de un Dios en el que es mucho más inactivo que el Dios cristiano, que juzga y que se acerca y que castiga y condena. Pero que también te da bendiciones y bla, bla. No es el mismo, entonces no puede funcionar. Y luego también está la otra parte, como dije, de eso, de que escucha las versiones de otras gentes, de otras religiones, y todo eso simplemente fue a hacer más grande la brecha entre lo que creía y lo que es cierto, o lo que quería creer, o lo que quería averiguar si era cierto, sí, era verdad. Y lo que es verdad, ¿no? Simplemente se iba marcando, y fue alejarme completamente más de la idea de la iglesia y de la religión y estos aspectos supersticiosos, porque una cosa se fue agregando a la otra. Sí. Y eso que mencionas, que es lo que dicen y que seguido, también lo he escuchado mucho en muchos lados, no es que de veras la idea de Dios está dentro de ti y está inherente en el ser humano y tal. Pues no, lo que está ahí es la necesidad de dar una explicación. Sí, dar una explicación a las cosas, ¿no? Y que es como lo que no sé si lo mencionamos también en un video, solo lo platiqué contigo, de esta parte de cuando tienes como la confrontación con la angustia, ¿no? Que se da en cierto momento de hecho, eso lo estudié un chingo porque de ahí, según yo, iba a partir mi trabajo final en la universidad, del sentido de la angustia y demás. Pero te hablaba mucho, ¿no? De esa idea de que llega un momento en tu vida en que ya cuando si de veras lo reflexionas suficiente, en que pones en entredicho esto, bueno, es que de veras, ¿y qué tal si de veras estoy solo en el universo y no tiene sentido de ser y no hay razón de tu existencia? Y es cuando te enfrentas como esa sensación pues como de vacío al mismo tiempo, ese existencialismo de que como que te acongoja pues, y en que todas las personas pues está ahí y que o es una u otra, o no está ahí porque le das la explicación de Dios, no, es que no puede ser así porque como Dios me creó, pues tiene un plan para mí y yo soy especial porque me hizo a su imagen, así que no me voy a preocupar por eso porque no existe esa preocupación, ¿no? Eso te llena ese hueco de encontrarle un sentido a tu existencia.
Y si no tienes ese, es cuando sí te enfrentas, como que tienes que hacer cara a esa gran duda o a esa gran incertidumbre que te llena en cierto momento de tu vida. Y es cuando es como menciona Camus, ¿no? O lo afrontas o te suicidas porque no ves manera, no ves Porque sentido de veras. No hay forma de cómo lidiar con eso. De cómo lidiar con ello, o sea, que es muy razonable, pues te matas porque no tiene sentido tu vida. Y en sí, no solo tu vida, o sea, la existencia en sí no tiene sentido. O lo afrontas y sigues con eso, o lo ignoras y vas por tu vida tratando de ignorar ese sentimiento, o le buscas un sentido religioso o mágico, que es para no tener que estar pensando en ello también, que va un poco de la mano con la idea de ignorarlo. No 100%, pero ahí lo estás llenando ese hueco con algo como eso, ¿no? Sí, que al fin y al cabo es más como la idea. No tengo una justificación o un razonamiento para eso, pero es mejor que nada. Sí. Así que con eso lleno y ya no me siento esa como ansiedad del ser, ¿no? Sí, es bastante interesante, o sea, cuando lo piensas con ese punto es como muy entretenido, pero el problema es eso, ¿no? El encasillarte solo en el concepto religioso y sobre todo no preguntarte o no tratar de darle tu más. Sí, porque es bien gracioso cuando ves o escuchas a personas que están tan convencidas como de la idea de religiosa o la idea de cómo fueron criadas y pensar que esa es la única explicación que existe. Y ver que no han visto ni siquiera por curiosidad alguna otra posibilidad. Sí, siquiera pensarlo. A lo mejor sí lo han pensado, pero como que no quieres meterte o eso, como te asusta enfrentarte con algo como eso, no, es que o no vaya a ser pecado por andar pensando yo en algo. Sí, porque por alguna otra razón es como jalarte de la correa de no estés viendo eso. Regresa para acá. Tú solamente tienes que pensar en lo que nosotros te estamos, en lo que ya te dijimos. Nosotros te hemos dicho, lo que te has creado, lo que te hemos inculcado desde muy chico. Cuando pues hay tantas cosas allá afuera en el mundo que tanto como esto, como desde otros aspectos de la vida, son maravillosos cuando los empiezas a estudiar y cuando te interesas y te inmersas en ti mismo, que a lo mejor no encuentras una respuesta definitiva, por ejemplo, como la idea de eso, de preguntarte, bueno, ¿existirá un Dios? Tal vez no existe una respuesta completamente definitiva algo que puedas encontrar en tu tiempo de vida, pero una de las características de la humanidad es esa, que mientras esté como vigente la especie humana, un poco más se va acercando como a descubrir cada uno de los respuestas, ¿no? Sí. Sí, que como dijimos, en este momento sí estamos como que completamente alejados como de la idea de religiosa, pero es muy interesante ver y aparte importante, pues. Y es una parte muy importante de veras tener ese acercamiento para ver cómo está influyendo en la vida de las otras personas. Si nosotros ya salimos de ahí, pero vemos que de todos hay mucha gente que está muy inculcada, muy metida, muy arraigada en toda esta forma de pensamiento, y que una cosa te va acercando a la otra. Si empiezas a entender o pensar que la explicación de Dios funciona para algo como eso de la creación del ser humano, pero también funciona para la explicación de otras cosas como la lluvia o los fenómenos naturales que ya se tienen sobre la sociedad, entonces es donde ves que hace falta mucho trabajo, que hace falta de veras más acercamiento para que la gente pueda salir de este pensamiento supersticioso, no solamente como pensar de no, sí, vamos a acabar con las religiones, porque no es que se trata de precisamente sí, de eso. No, o sea, tampoco se trata de decir, no es que si piensas que existe Dios, sea el cristiano u otro, estás mal, ¿no? O sea, como dijimos, no hay que realmente todavía una respuesta como tal a eso de decir, no, es que estamos seguros que no existe Dios y eres tonto por creer, o sea, para nada va con esa la idea, ¿no? Pero el sentido es o sea, independientemente de lo que tú creas, pues date la oportunidad de expandir un poco ese conocimiento, ¿no? O sea, y no quedarte tan limitado. No quedarte limitado en eso y sobre todo no querer tomarlo como para hacer la salida fácil, ¿no? Que hace mucho lo que me ahorita con lo que está lo del COVID, de ay, es que vamos a rezar para que se cure. No vayas con el doctor, ponte a rezar, es la medicina más importante, vamos a orar. No, o sea, en serio, ya van dos casos que me toca ver de gente que estaban casi 15 días llenando el muro de Facebook de por favor recen por mi familiar que se está muriendo, y terminó muriendo. Y yo ves que de veras, gente, no funciona así, y no. Ellos estaban tan convencidos de que eso lo iba a salvar y de que esa es la manera en que se iba, y no, o sea, no, a mí se me hace muy triste, pues, verlo, porque sí, ellos es muy sienten que de veras es muy triste ver cómo algo como eso, uno piensa que es que la religión es un buen punto en la vida, pero en estos momentos en donde ya está tan avanzada la investigación científica, donde se ha descubierto tantos avances en medicinas, en ciencia, en todos los aspectos científicos, físicos, químicos, todos los aspectos, y aún así ver a personas que están como tan atoradas en este sentido de decir, no, es que si yo creyendo es como me voy a salvar de cualquier cosa, tanto de inseguridad como de enfermedades, de temas políticos, y solamente estás pensando que esa es la única forma en que te vas a salvar. Bueno, pues sí, es como que, o sea, tristísimo en ese sentido, y es algo muy inherente, es un aspecto muy inherente dentro de toda la cultura de la gente de Latinoamérica. Sí. No solamente en Latinoamérica. Sí, pero aquí se nota mucho. Se nota demasiado. Sí, este es nuestro ámbito en donde estamos creciendo, donde nos desarrollamos y hemos estado viendo durante tantos años. Así que por eso es lo que necesitamos
dedicando principalmente en estos momentos nuestro canal, hablando más en estos temas que tienen que ver con esto de dejar un poco el pensamiento supersticioso de lado, el pensamiento mágico, el pensamiento maravilloso, de ver si existan las cosas sobrenaturales y volcarlo en las cosas que son más palpables, más comprobables, en el acercarse más a este aspecto que sí es cosas que tienen una función y que se pueden llevar a cabo y demostrar que sí funcionan. No las que no funcionan. Sí, no las que no es, o como mencionaba ahorita, que la respuesta fácil, ¿no? Respuesta sencilla, la respuesta de no necesito investigar, no quiero ir más allá, me quedo con eso que es la que me da la satisfacción inmediata. Así que, bueno, pues creo que con eso concluimos. Sí, pues en esos momentos sí es como solamente lo que queremos como dejar como nuestra anécdota, nuestra versión de cómo llegamos a este punto, de cómo estamos en esta posición en estos momentos, de querer decir, bueno, la gente no tiene que quedarse con eso. Nosotros no nos quedamos con eso, porque otra gente también debería quedarse con eso si nosotros no lo hicimos. Sí, no, al contrario de como hemos visto en algunos videos por ahí de los que son muy... de los terraplanistas o de estos conspiranoicos que dicen, no, es que ellos que nacen satánicos o se hacen satánicos, o que dicen que quieren llenar el mundo de ateos. O sea, no es que nacemos ateos la gente, sino que es algo que tú te vas formando o que te vas creando tu idea. Y no tanto como, sobre todo eso, la etiqueta del el ateo malvado, o sea, sí, lo que estás. Si no, eres una persona con un pensamiento distinto. Sí, no, sí, tan solo como que esta separación para hacer este contraste de los buenos contra los malos, el blanco contra el negro, ¿no? Sí, una diferencia muy, muy marcada y que tiene que ver mucho con la mentalidad culta que dijimos. Sí, ya puedes tener tu propia interpretación y eso no te hace malvado, ni bueno, ni nada. Pero en fin. Sí, pero después de un buen rato de estar diciendo como nuestra experiencia, sí, esperamos que a lo mejor de alguna forma pueda servirle a ustedes que nos están escuchando, o que también si nos quieren compartir su experiencia, su versión, a lo mejor de cómo también están en esta posición en la que se encuentran en estos momentos, si creen o no creen, o si tienen alguna sensación o acercamiento más que puedan decir que está más justificado que el de nosotros, pues también pueden dejarlo en la caja de comentarios, que nos gusta escuchar lo que ustedes comentan, sea lo que sea, así sea. Ya nos hemos peleado ahí con uno que otro. Sí, que lleguen a decir, bueno, pero como dijimos, nos gusta. Estamos abiertos a cualquier tipo de opinión, como siempre. Ustedes son bienvenidos aquí. Y pues con esto iniciamos el año, con este primer podcast. Esperamos tener más durante este 2021 que pinta un poco escabroso, pero ya veremos cómo va. Sí, ya veremos a ver cómo se va desarrollando. Por lo pronto ya tenemos algunos videos preparados para las siguientes semanas. Esperamos que todo salga de acuerdo al plan. Keikaku. Hablando de cosas Keikaku. Sí, va a ser divertido para los otakus. Ya veremos. Así que los vemos en el próximo video. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden compartir y dar like si les gustó. Y los esperamos en nuestra siguiente emisión. Yoshi se despide. Y yo soy Blink. Y nos vemos en el siguiente video.